Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una semana más a Milim, la historia de las diásporas, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre preparada para hablar y pensar un poco en historia, que está bueno, aún en estos tiempos, o tal vez en estos tiempos, más que nunca. Bueno, estamos hablando de una historia que tiene que ver con el imperialismo y el colonialismo en Oriente y que tiene como protagonista en estas últimas entregas a China. Seguimos hablando de China y de su nexo, de su cordón umbilical con Occidente, que fue la ruta de la seda, ¿no? Sí, tal cual, fue importantísimo, porque a través de eso nos llegaron a nosotros grandes inventos y descubrimientos chinos. Lo que pasa que justamente el imperialismo y la centralidad de Occidente prácticamente impidió o no le dio la importancia que tiene al tema de que en un momento dado la civilización china, y por qué no la India también, fueron aportantes de cosas o de conocimientos a Occidente que Occidente tardó muchísimo tiempo en obtener. Pero bueno, eso tiene que ver justamente con imperialismo, con colonialismo e imperialismo. Así que a pesar de que estamos hablando de tiempos muy lejanos, tarde o temprano vamos a llegar a esto. Bueno, vamos a ello entonces. Bueno, ¿por qué estoy diciendo? Bueno, porque yo creo que en un momento dado conté que en la España de, a ver, esto sería del 1100 o el del 2200, del 1200. A ver, se dice que los judíos escribían sobre trapos. Lo dijo Pedro el Venerable, el más importante de todas las figuras religiosas de su tiempo. Y dijo, estaba mirando y dijo, los judíos escriben sobre trapos. Los judíos no estaban escribiendo sobre trapos. Los judíos trajeron el invento del papel de la lejana China y ahí en lo que es el andaluz, y después lo que va a ser también un foco cultural importantísimo, que sí lo fue el andaluz, y de ahí partieron numerosos conocimientos al resto de Europa. Lo trajeron, lo mismo que la pólvora cuando entran los musulmanes, una serie de conocimientos, y el andaluz va a ser el primer lugar. Así que estamos hablando de una historia muy relacionada todo el tiempo con Occidente, con los judíos y con lo superior en ciertos aspectos que fue la cultura china y la cultura india a lo que había en ese momento en Europa. Bueno, para decir, tiene 5.000 años de antigüedad más o menos la civilización china. Y lo que cuentan los historiadores y de lo que hablan es que para poder llegar al grado de poder alimentar a la numerosa población que tenían, ellos desarrollaron una civilización muy notable a orillas hicieron canales de los ríos, a orillas del río Amarillo y del Yangtze. Y con la siembra del arroz tuvieron para alimentar a sus numerosos campesinos que a lo largo de la historia china, y no sé por qué tengo la sensación que ahora también, pero bueno, fueron extremadamente explotados. Tanto fue así que contamos la vez pasada, yo dije que me había olvidado hablar de la muralla china, la muralla que mandó a construir el imperio de los Qin, que era para impedir las invasiones de los manchúes y de los mongoles. Y entonces que eran hay alguien que dice que eran los antepasados de Atila, que invadían constantemente y depredaban todas las regiones de China. Entonces para eso se construyó ese notabilísimo monumento a la que tiene China, que dicen que se ve desde la luna, que es la muralla china. Esta muralla china fue construida en distintas épocas, pero todavía se mantiene en pie, y bueno, lo que dicen los historiadores es que costó innumerables vidas de todos los campesinos que fueron obligados a construirlas, pero bueno, eso fue una obra increíble de ingeniería de la época.
Y entonces hay historiadores que dicen que a pesar de que nosotros fuimos educados con lo que fue la civilización de la Mesopotamia, es así que nuestra escritura desciende de lo que inventaron en la Mesopotamia los súmeros y de la civilización egipcia. Hay quien dice que esas civilizaciones fueron cuentos de chicos al lado de lo que hizo la civilización china, que fue una sucesión de diferentes imperios donde unos atacaban y sometían a los otros a lo largo de la historia. Acá encontramos, buscando los orígenes de la ruta de la seda, y parece que los orígenes de la ruta de la seda son mucho más antiguos de lo que habitualmente se sabe y conoce, porque tenía que ver con el intercambio que hacían los chinos, sobre todo con la seda, que fue alguno de sus inventos más notables y valiosos y más codiciados, que se encontraron en Siberia, pero también tuve la oportunidad de leer que en una tumba egipcia, de las más antiguas, había un pedazo de seda. O sea que el intercambio que se establece, que se va a establecer y que dicen que ahora, me contó una amiga que trabaja en viajes, por supuesto aquí viajes ahora no hay, en los últimos tiempos uno de los sitios más codiciados para el turismo internacional es la ruta de la seda. ¿Por qué tiene que ver con nosotros, con los judíos, esta ruta de la seda? Bueno, porque los judíos van a participar de este comercio internacional que atraviesa, que va por tierra atraviesa, se dice que tenía 7.000 kilómetros, ya esto es a partir de la dinastía Han, creo, que llega hasta Constantinopla y hasta Grecia, y que esta dinastía tenía más o menos, recorrían los que iban, estos mercaderes que lo hacían, recorrían más o menos unos 7.000 kilómetros de distancia. Y había una ruta por tierra que atravesaba montañas inexpugnables prácticamente y desiertos inmensos y peligrosísimos. Pero además de la carencia muchas veces del agua o de suficientes alimentos en estos desiertos que atravesaban, también había depredadores y gente que asaltaba a estas caravanas. Bueno, yo creo que no sé si tenés historia, que una de las cosas que desató el enojo en Siria, estamos hablando más o menos para 1870, contra los judíos, fue cuando se construye en Egipto ¿cómo se llamaba? El que hizo el primer canal que se hace para atravesar, para evitar y entonces se arruina el negocio de las caravanas. Y culparon a los judíos porque muchos judíos se habían ido a Egipto en el canal de Suez para comerciar directamente ahí. Era mucho menos trabajoso que lo que había sido esta historia de estas caravanas de la cual habían vivido numerosos pueblos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se transportaba a través de esto? Porque además ellos llegaban a un punto donde se embarcaban, subían a los barcos, y esto se dice que ya en la época de los romanos y de los romanos y del otro partos, ya había un gran comercio e intercambio de objetos que China a su vez codiciaba, oro, plata, pero bueno, a su vez los occidentales no solo valoraban mucho la plata, sino numerosos objetos que comerciaban estos chinos, sobre todo el papel, y ya lo conté una vez, los tipos, la imprenta, las imprentas de madera, los módulos fijos. Después eso lo va a inventar Gutenberg, la imprenta, pero mientras tanto la forma que tenían de hacer muchos libros impresos se fuera a través de estos módulos que inventaron los. Y creo que en otra oportunidad, no sé si lo conté, creo que sí, que la última vez que hablamos, que los chinos inventaron en épocas muy, muy tempranas la carretilla. Nada más ni nada menos que eso, que sirvió para luego transportar a grandes distancias
diferentes objetos. Parecería algo ridículo, pero ustedes piensen que acá en América la rueda no existía cuando vinieron los españoles. Así que piensen ustedes todo lo que eso determinó para el avance de la civilización. Bueno, entonces tenemos así, los que van a circular por esas rutas o por la ruta de la seda van a ser en numerosos pueblos, pero los judíos van a ser uno de esos pueblos que van a recorrer esos larguísimos caminos. Y en eso, a lo largo de esos caminos, se van a ir estableciendo distintas comunidades judías. Estos caminos atravesaban la India, atravesaban también zonas del desierto, numerosas ciudades y aldeas sirvieron también para el establecimiento de estos judíos que llevaban las mercancías a Europa. Y estas mercancías que se transportaban eran los musulmanes intentan conquistar China en un momento dado, por eso hay una provincia china que se llama Turquestán, y bueno, parece ser que atacaron con violencia muy grande a la población china de aquella época. En algún momento los chinos lograron rebelarse y sacarse de encima a los musulmanes, y parece que los musulmanes actualmente, los que viven en esta provincia de China, padecen enormemente a manos de los chinos, que no les permiten la libre observancia de su religión y tienen una serie de problemas. Así que por eso hago chistes cuando digo que el pasado y el presente se mezclan bastante en estas historias. Bueno, entonces vamos a tener a estos judíos que muchos en un momento dado también van a llamar radanitas, y van a ser judíos del Yemen, judíos de lo que hoy en día es Irak, en aquella época no se llamaba Irak, todos esos que se van a ir estableciendo en estos lugares y que se van a conectar a través de estos caminos, llevando estas distintas mercancías. Yo la vez pasada también conté que los que elaboraban en Sicilia, los que tenían el patrimonio, no el patrimonio, sino, digamos, ¿cómo sería cuando alguien tiene el monopolio? O son los primeros que elaboran la seda en Sicilia. Y esta seda la elaboran con la morera y con el gusano de la seda. Así que se ve que también se llevan este secreto de cómo confeccionarla. Y va a ser un patrimonio que van a tener los judíos ahí en Sicilia hasta que, bueno, les será quitado. Pero por mucho tiempo los judíos se dedicaban a esto. Bueno, tenemos entonces China, que es una sucesión de imperios, donde en distintas épocas distintos emperadores van a detentar el poder. Las guerras son muy grandes entre ellos, y hay una de las más importantes y más poderosos de los pueblos que invadieron China, están los mongoles. Los mongoles que van a seguir su ruta hasta Europa. Los mongoles llegaron hasta Alemania. Creo que entraron hasta Polonia. Y según dijo, me parece que fue Marx que dijo que la herencia que dejaron los mongoles en Rusia, creo que eran llamados la Horda Dorada, fue de un grado de brutalidad y de bestialidad, no sé si lo dijo, no quiero decir lo que no es, pero parece que había toda una marca de terrible herencia que dejaron estos mongoles en la civilización rusa. Bueno, entonces tenemos así un enorme imperio que, gracias a la población campesina, sistemáticamente a lo largo de toda su historia, abrumada por una población campesina que tenía el suficiente arroz para alimentarse y para poder trabajar, porque más allá de que se pueden oprimir a las poblaciones, si no hay con qué alimentarla es imposible
utilizarla. Entonces estos cavaban los canales, fueron los que construyeron la muralla china y numerosos inventos. Y todo eso fueron posibles gracias a esta población que fue oprimida por estas sucesivas casas imperiales de distintas estuvieron, y por eso hay tantas capitales imperiales en el imperio chino. Todo esto va a encontrar su final más o menos para fines del siglo XIX. Y ahí lo que va es el imperio chino, que también es el que dio la cultura, le dio su idioma, le dio muchos de sus descubrimientos, el tipo de escritura que inventaron, también la pintura china y una serie de cuestiones tuvieron que ver con lo que es Asia. Pero todo esto entra en una gran decadencia a fines del siglo XIX, cuando las potencias occidentales se van a apoderar de China. Y ahí empieza todo el tema del colonialismo y de lo que le va a pasar a China en esa época. Convengamos, yo vivo acá en una parte del mundo donde no sé si a vos te pasa lo mismo, pero bueno, para nosotros el colonialismo y el imperialismo tuvo que ver con los españoles, la época colonial, cuando colonizaron esto, y después con los ingleses. Pero para nosotros salvo los que son especialistas en esta historia, todo lo que fue el terrible colonialismo e imperialismo europeo en Asia. Muy difícilmente a nosotros logramos saber, no hay tiempo, una carrera de 5 años en la facultad o 6 años, no da tiempo para saber que, por ejemplo, la riqueza de Holanda está basada en el colonialismo que practicó, sí, también lo practicó acá en América, pero lo sabemos en Brasil, las cosas que le quitaron los portugueses, pero fundamentalmente tuvo que ver con Asia y las guerras que hubo entre Inglaterra y Holanda. Son cosas que para nosotros, ya lo dije, salvo que son los especialistas que se ocuparon de eso, son bastante ignoradas. Y esto tiene que ver con el pasado de Indonesia y una serie de cuestiones, no solo de Indonesia. Así que bueno, no sé, tenemos algo más para hablar y qué papel cumplieron los judíos en las distintas poblaciones y cuántos de ellos estuvieron establecidos ahí desde épocas muy lejanas y yo diría que en algunos casos bastante remotas. Tanto es así que en la Genitzá del Cairo, yo dije una vez, conté que había una correspondencia, yo creo que lo hablamos nosotros una vez, una correspondencia que hubo entre un descendiente de judíos, creo que eran del Yemen o algo así, y que fueron guardados, y Egipto. Así que una familia de Egipto. Así que los judíos es indudable que han recorrido todos los caminos y el comercio, el comercio internacional fue una de las maneras de subsistencia que encontraron algunos grupos y para hacer fortuna. Pero digamos que la mayor parte de los judíos no eran mercaderes y no lo hacían, pero fue uno de los modos que encontraron algunos para sobrevivir y para en la cuenca del Mediterráneo también para desarrollar sus propias economías. Bueno, no sé, ¿es suficiente o querés que sigamos nuestro próximo encuentro? No, yo creo que ya dejaremos algo de esto también para la próxima vez, dentro de 2 semanas, cuando volvamos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y hasta entonces. Bueno, nos encontramos próximamente. Que estén bien, cuídense y hasta nuestro próximo encuentro.